Hola, soy Camila Álvarez y junto a mi grupo conformado por Javiera Cortés y José Borges vamos a hacer entrega del trabajo 8 de hidráulica aplicada, el cual consiste en el sistema de riego. Acá se puede ver el organigrama con la división del trabajo. A modo de introducción se puede mencionar que existen 4 grandes sistemas de riego, los cuales son el riego por superficie o gravedad, el riego por aspersión, el riego localizado y el riego subterráneo. Dentro de los riegos por superficie se encuentra el riego por surcos, el riego por canteros y el riego por faja. Y entre los riegos localizados está el riego por goteo, el riego por microaspersión, el riego a chorros y el riego subsuperficial. Como se comentó en la entrega anterior, el sistema de riego seleccionado para el proyecto es el riego por goteo. Este es el más recomendable para el duraznero, ya que permite mantener la humedad perdida por evapotranspiración. Y para la extracción del agua requerida se implementará un sistema de bombas para su captación. El sistema de riego por goteo de nuestro proyecto se encuentra distribuido como se ve en la imagen, en donde la tubería principal es la azul y las tuberías secundarias están a los lados, siendo 68 en total. Como la superficie del terreno no es rectangular, se tendrán diferentes cantidades de árboles dependiendo del ramal. En la mayoría de los ramales habrá 16 plantas. En esta zona habrán 17 plantas y en la zona triangular irán variando, indicando en la imagen las cantidades, teniendo un total de 1479 plantas, las cuales tendrán una separación de 5 metros de ancho y 5 metros de largo. Para el diseño del sistema se debe tener en consideración el caudal requerido por planta, el cual se obtiene por la multiplicación del área de influencia de la planta, la cual corresponde a 4,9 metros de ancho y 4,9 metros de largo, dando un área de influencia por planta de 23,04 metros cuadrados por LTC, calculado en la entrega anterior, en donde se seleccionó el de mayor valor correspondiente al de la etapa final de la planta. La cantidad de goteros variará según el largo de cada ramal, los cuales se diferenciarán por color. La determinación de la cantidad de goteros que se necesitará por planta es a través de la relación entre el caudal requerido por planta, 15,78 litros por hora, y el caudal de gotero, 8 litros por hora, obteniendo 2 goteros por planta, y realizando la multiplicación de goteros por planta por el número de plantas por ramal, por el número de ramales, se podrá conocer el número de goteros por ramal. Al sumar todo esto, se obtiene un total de 1966 goteros. Para la obtención de la velocidad de agua en las tuberías se debe conocer el valor del caudal del sistema y el área de la tubería, donde para el cálculo del caudal del sistema se debe multiplicar el caudal requerido por la planta por la cantidad de goteros de la tubería. Y para el cálculo del área se debe definir un diámetro de tubería, la cual con ayuda del catálogo CAR System 40 se definió un diámetro externo de 75 milímetros con un espesor de 6,8 milímetros, dándonos un diámetro interno de 61,40 milímetros, por lo que la velocidad de la tubería principal nos da un valor de 2,91 metros partidos por segundo, la cual cumple con el rango de velocidad que debe estar entre 0,5 a 3,5 metros partidos por segundo. Luego, para calcular la velocidad de agua en las tuberías secundarias se debe hacer el mismo procedimiento, donde cada tubería consta con sus respectivos números de goteros, dando un caudal de sistema diferente para cada tubería. Con respecto al área de las tuberías, es la misma para todas, ya que se definió el mismo diámetro, que es de 12 milímetros de diámetro exterior con un espesor de 1 milímetro, dándonos un diámetro interno de 10 milímetros, donde nos dan los siguientes valores de velocidades, los que se muestran acá, la cual se destacan en color rojo las tuberías que se encuentran fuera del rango de velocidad, por lo que se decide no plantar en esos ramales, por lo que se tendrán 64 ramales y se plantarán 1469 plantas. Bueno, acá se presenta la distribución de ramales que se van a contabilizar de aquí en adelante. Ya conociendo la velocidad correspondiente a la tubería principal y de las tuberías secundarias, se debe calcular la pérdida de carga por fricción, donde se necesita saber el coeficiente de fricción, el largo de las tuberías, velocidad y la aceleración de gravedad, que es 9,81 metros partidos por segundo al cuadrado, donde para poder lograr obtener algunos parámetros de estos, se necesita obtener la rugosidad absoluta, que depende del tipo de material que será la tubería, que en este caso va a ser de plástico. Luego, la obtención de la viscosidad cinemática dependiendo de la temperatura del agua. Y por último, obtener el valor del coeficiente de fricción, que se obtiene ingresando a este gráfico, donde se debe calcular el número de Reynolds, que para poder entrar en la parte de acá abajo, y la rugosidad relativa para interceptar las curvas del lado derecho. Luego, en el lado izquierdo, poder obtener el coeficiente de fricción. Ya teniendo estos parámetros calculados, podemos calcular la pérdida de fricción, dando para la tubería principal un valor de 19,79 metros columnas de agua.
Mientras tanto, para el cálculo de las tuberías secundarias se hace con el mismo procedimiento anterior, donde para la obtención del coeficiente de fricción se debe ingresar con los valores respectivos de cada tubería secundaria, obteniendo los siguientes valores de pérdida de carga por fricción en las distintas tuberías. A continuación se presenta el cálculo para la pérdida de carga local, para lo cual tenemos la tabla de la derecha con los valores del coeficiente de pérdida K correspondiente a cada uno de los elementos a añadir a la tubería, para así hacer uso de la fórmula en pantalla, donde pérdida de carga local es igual al coeficiente K multiplicado por la velocidad al cuadrado y esta dividida por 2 veces la gravedad. Además, se tiene una segunda tabla para obtener las pérdidas de carga en metros columna de agua para filtros a añadir en el sistema de riego. De esta forma es que calculamos para la tubería principal, la cual se compone de 3 válvulas, 64 derivaciones, 6 codos y un filtro de malla, obteniendo un total de pérdida local de 21,61 metros columna de agua. Para la red de tuberías secundarias se tiene la misma fórmula para el cálculo de la pérdida de carga local. En este caso, cada tubería tendrá 3 elementos, los cuales son inserciones, válvulas y goteros, donde el factor K tiene un valor de 3, 0,1 y 0,35 respectivamente. Teniendo esto y la velocidad para cada una de las tuberías, se realiza el cálculo de la pérdida local obteniendo un total de toda la red secundaria de 91,58 metros columna de agua, teniendo así un total junto a la tubería principal de 113,19 metros columna de agua de pérdida de carga local. Es así como tenemos la siguiente tabla resumen en relación a las pérdidas, donde la suma entre las pérdidas por fricción y las pérdidas locales nos da un valor total de 300,496 metros columna de agua. Ahora, para calcular la presión inicial para el sistema de riego, consideramos un mínimo de 50 metros columna de agua en el último gotero, por lo que la presión inicial tendrá un valor de 350,5 metros columna de agua. Para finalizar tenemos el dimensionamiento de la bomba, para lo cual consideramos el Q sub E de valor 15,78 litros por hora, el caudal de sistema de 31.017,41 litros por hora y un sobredimensionamiento del 25%, lo que nos da así un caudal total sobredimensionado de valor 646,2 litros por minuto. Para concluir, se presenta el material de referencia empleado para la realización del proyecto.